Hola, aquí está más o menos cómo elijo yo la paleta de colores, porque te comentaba que a mí muchas veces me decían que conociendo la teoría del color ya con eso era suficiente para que tú pudieras elegir cómo seleccionarlo. Sin embargo, en mi caso como que siempre veía que se me iban haciendo charros los tonos, entonces pues más o menos te voy a decir yo cómo resuelvo ese problema. eh, no es en realidad tan difícil. De hecho, yo vi que mejoró mucho mi sistema de selección por esto. Primero tendrías que ver que si es una imagen que tú vas a publicar para medios digitales, si está en RGB prácticamente tú no tienes ningún problema al respecto. Pero si lo vas a publicar, entonces ya necesitas que esté en CMYK. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el CMYK? Que debes de tener ciertos cuidados, porque por ejemplo, cuando tú seleccionas un color y te aparece esto, esta señal de admiración te está diciendo que esa tinta no existe. Entonces tú necesitas buscar una tinta que sea lo más parecida posible. Ya cuando te desaparece esto, quiere decir que esa ya es la más viable, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí aparece igual, tienes que irte buscando así como que lo más parecido posible hasta que desaparezca ese símbolo, porque de otra forma pues no va a ser posible que ese color que tú estás intentando aparezca, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí acaba de pasar algo que yo selecciono esto y que es lo que hace que te va a aparecer como una tinta que esté a lo mejor más cercana, pero si sigue siendo esto, igual. O sea, tú en el momento en el que le das clic a estas opciones, como que ya te busca el tono que esté más cercano a ese color que tú estás buscando, ¿no? Ahora, una vez que sabemos esto, ahí viene lo chipocludo y que es lo que a mí me gusta mucho. Eh, lo básico aquí es que tú selecciones la menor cantidad de colores posible. Obviamente esto conforme sea tu escena. A mí, por ejemplo, en este caso, con esta imagen que me pasó, ahorita no le hagas caso a esta mancha que está aquí. Nos vamos a concentrar en esto. Yo lo que hago es que utilizo como unos colores principales, en este caso utilicé 5 colores principales y aparte utilizo otros tonos que sean neutros. ¿A qué me refiero con neutros? Que sean tonos que estén más cercanos así como a esta parte grisácea. Si por ejemplo tú ves este azul, pues es un poquito más discreto, ¿no? No llama tanto la atención, no se roban la escena tan fácilmente. Entonces, como tú puedes ver, no es una regla escrita en oro que tienes que utilizar 5 colores y por lo tanto cinco colores brillantes y por lo tanto 5 colores neutrales, sino que lo importante es que tú elijas el número de colores que sea mínimo para que no se empiece a hacer como charra tu ilustración en cuanto a colores y otros neutrales para que te ayuden como a tener una base un poquito más sobria, por así decirlo. Ahora, cuando tú eliges tus colores, esto yo, por ejemplo, lo seleccioné por medio de ver, ok, necesito terrosos, a lo mejor estos, necesito verdes. Entonces, aquí hay algo interesante. Por ejemplo, esto es un paisaje que se ve, evidentemente hay una profundidad. ¿Qué pasa aquí? Que muy probablemente tú en esto, a lo mejor esto que está en primer plano lo vas a ver o más oscuro o más brillante, depende del dramatismo que tú le quieras dar a tu escena. Normalmente lo de en medio es como que un poquito más brillante, o por lo menos en donde va a estar tu punto de atención. Y después a lo largo, como conforme en el medio ambiente hay humedad, hay partículas de agua, entonces el fondo se va viendo como un poquito más grisáceo, por eso necesitas tus tonos también neutrales. Esto ocurre en escenas que son tanto a la distancia como que son cercanas, no es necesario que solamente porque es una vista que alcanza mucho, que nada más por eso tengas colores neutros, no, o sea, siempre debes de tener tus neutros como para
mantener esa sobriedad es como lo que te va a ayudar a que otras cosas resalten. Entonces, esto por ejemplo, yo normalmente tengo mi ilustración en una capa y en otra capa pongo estas bolitas, así, mis manchitas de lo que quiero. Es decir, aquí debería de tener 2 capas. En una tercera capa, ¿qué es lo que hago? Voy a seleccionar un pincel. Yo, por ejemplo, de preferencia ocupo estos, los básicos, y utilizo este de Heavy Smear Wax Crayon y le pongo en un tamaño que sea más o menos considerable, en algo que yo pueda ver bien. Y aquí en las opciones de pincel lo que hago es que siempre veo que esté activado Color Dynamics. ¿Por qué? Porque aquí tú vas a poder seleccionar tu color principal y tu color secundario acá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que conforme tú empieces a hacer más clarito esto, te va a salir el color secundario y lo vas a ir presionando más y te va a salir tu color principal. Ahora, ¿qué problema tenía yo con esto? Me pasaba que yo muchas veces estaba así como que muy entrada dando color y estaba así, y de repente ya como que empezaba más clarito y de repente, pómale, más fuerte y aquí me queda esta mancha así como más clarita. Entonces finalmente yo como que lo que fui entendiendo es, pues es que primero debo de empezar así con presión y luego ya ir soltándolo poco a poco. Si es que eso es lo que quiero hacer en este sentido, de que quiero que el principal quede con más presión, pues entonces eso es lo que voy a hacer, si no, pues nada más lo volteas. O sea, es una cuestión de la presión que tú le des. Porque mira, por ejemplo, aquí ya se me quedó un poquito más oscuro porque aquí empecé fuerte y luego quité, aquí empecé muy quedito, de repente aquí empecé a presionar y ya cuando voy a quitar el lápiz, ¡pum! Ya no siente la presión y entonces se pone así, esto. Bueno, entonces ¿para qué tengo esto? Tú vas a ocupar cualquiera de tus colores, tanto neutrales como brillantes, no importa. Mira, por ejemplo aquí, esto como yo lo iba a publicar de todas maneras en internet, no me preocupaba que estuviera esto, ¿no? Entonces, eliges tu color. Y en el secundario vas a elegir el que tú quieras. Obviamente este no, porque este es el que tienes como principal. Entonces, pum. Ahora, ¿qué vas a hacer con tu pincel? Vas a empezar a hacer manchas. Y lo vas a presionar y luego lo vas a dejar así como sueltito. Y ya ves que aquí tienes una gama de varios tonos. Ahora, a lo mejor a mí se me antoja intentarle con este. Pum, 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 pum. ¿Ves? Y empieza a salir. Lo tienes que ir haciendo como aleatoriamente. Ahora, yo como lo voy resolviendo, más o menos viendo mi escena, porque también eso te ayuda mucho. Yo, por ejemplo, aquí quería que esta parte, si tú te das cuenta, aquí está un poquito más clara y luego esto ya es como lo que era más vibrante. Entonces, lo que yo quería era decir, pues voy a utilizar un tono así, con probablemente un amarillito. Y entonces ya lo voy a ir así, solamente manchándolo, no te creas que es así como que algo tan serio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque si por ejemplo a mí este color no me convence, pues entonces yo ya sé que lo tengo que ir cambiando. A lo mejor este lo descarto completamente, lo borro y pongo otro tono que a mí me guste. Ajá. O sea, depende de más o menos qué es lo que quieras. Y a lo mejor en este de en medio quiero poner un verde que sea un poquito más neutral. Ay, mira, por ejemplo aquí puse esto, ¿no? Y le quiero dar amarillos. Entonces ves que ya no es como que un color, ya no son nada más 2 colores, o sea, utilizaste 2 colores, es cierto, pero en esta gama
ya te aparecen más tonos y siguen siendo tus mismos dos colores. O sea, por ejemplo, este no lo teníamos aquí, pero con la combinación ya no salió. Entonces, básicamente tú sigues utilizando tus mismos dos colores, ¿no? Entonces, ahora el cielo. Yo quería que el cielo tuviera unos tonos rosados. Y a lo mejor quiero que mis nubes sean así. Por ejemplo, aquí yo no suelo utilizar blancos totales, entonces utilizo como que sean un poquito más sucios, por así decirlo. Entonces por aquí quería más o menos que fuera así. Ok. Y a lo mejor en el cielo quiero este azulito que yo ya había seleccionado previamente. Y ves como por ahí nos sale como que unos tonos medio moraditos. Mira, por ejemplo, este tono. Nunca lo seleccionamos aquí, pero ya lo tenemos a base de este y de este color. Entonces yo voy dejando mi manchón básicamente aquí. Y aquí yo me doy cuenta de repente me llega a pasar, ¿no? De, híjole, es que sabes que tengo mucho de esto, porque por ejemplo yo no tenía mi neutral amarillo y decía, se me hace que me va a hacer falta un amarillo. Y entonces ya iba yo como seleccionando aquí de, a ver, como qué amarillo me falta, ¿no? Si yo tengo tantos verdes, aquí necesito uno. Ah, ok, aquí pongo este amarillito y ya lo voy manchando, ¿no? Y así es como voy seleccionando. Entonces, esta mancha a mí me sirve bastante. Suelo guardarla ya después como una sola imagen junto con estos, para tener más o menos un registro de qué es lo que estoy haciendo. Y entonces esta ya la guardo como una sola mancha que voy a tener siempre como base. Yo, por ejemplo, cuando tengo varias ilustraciones que vienen del mismo tema, siempre voy a ocupar estas manchas. Hay otros truquitos que te sirven mucho para darle mejor vibración a tus ilustraciones. Pero básicamente yo creo que lo que te ayuda mucho a resolver es esta mancha. Entonces, eso sí, nada más ten siempre en cuenta que es importante que tengas aquí tu Color Dynamics seleccionado para que siempre te pueda salir esta opción. Si tú no lo tienes, perdón, Color Dynamics. Si no, tú no lo tienes activado, entonces por más que le presiones, pues siempre te va a salir nada más tu color principal. Siempre es importante que lo tomes así en cuenta. De hecho, a mí me ayuda mucho porque luego cuando yo pinto una escena, lo que me gusta es que tenga así como que estos manchoncitos aquí. Y si tú ves, a veces no es nada más que haya utilizado dos tonos, sino que, por ejemplo, digo, ok, quiero esto aquí, pero también quiero un poquito de este grisecito que estaba ocupando. Entonces a lo mejor dejo este color que está acá como para hacer la transición y ya nada más voy jugando con la presión del lápiz. Si tú ves, pues entonces ya pasamos de un azul a un amarillo a este gris que no está completamente limpio, por así decirlo, ¿no? Y sí, le da un tono muy bueno o unos efectos que a mí me parece que son muy llamativos, como que rompe un poquito más y pues sí, ya, básicamente tienes tus tonos y ya vas viendo cómo te queda. Entonces, no es tan difícil en realidad, nada más es cuestión como de que hagas tu mancha y siempre ya cuando tengas esta mancha, pues entonces ya esta la vas a utilizar, digamos que como una librería para que entre este verde y este rosa, pues a lo mejor quieres ocupar este y ya te salió un color nuevo. Pero siempre van a ser estos tus colores básicos y en de esta mancha es de donde tú vas a sacar los colores que quieras. Ya los vas a poder resaltar de una forma que es un poquito más completa o bastante más completa. La verdad es que a mí sí me ayuda mucho y espero que te haya ayudado mucho para que ya después te sea más sencillo encontrar tu forma de encontrar una paleta de colores sin que te pierdas y sin que sea muy charro.